Buenos días, asambleísta, ¿me escucha? Muy buenos días, querido Nelson. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Gracias por la invitación. Gracias a usted, asambleísta, por estar con nosotros para conversar un poquito de cómo se está moviendo el tema en la asamblea, principalmente con los juicios políticos. Me gustaría empezar por ahí. El tema de la canciller Sommerfeld. Cuénteme un poquito cómo avanza el proceso. Querido Nelson, el lunes anterior abocamos conocimiento en la Comisión de Fiscalización acerca de este juicio político. Aquí quiero poner un paréntesis ¿Ya? para una explicación más exhaustiva. Pues se ha dicho que por qué este juicio político y por qué no los tres anteriores. Ajá. Quiero que el pueblo ecuatoriano comprenda que dentro del Parlamento ecuatoriano nosotros tenemos la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde nos dictamina y nos gestiona cuáles son los reglamentos y cuáles son los parámetros de la gestión parlamentaria. Un requisito básico en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que con 34 firmas de respaldo, un juicio político cubre ese requisito. Ok. Lamentablemente, con fecha actual, el juicio político del señor Sebastián Corral consta con 15 firmas, el de Andrea Montalvo 31 firmas y el de Pablo Arosemena 32 firmas. Ya. Por lo tanto, no cumplen los requisitos y estos tres juicios tuvieron que ser archivados. El cuarto, que estaba en fila, que correspondía a mi juicio político presentado el 7 de abril del 2024, justamente es para la señora canciller Sommerfield y actualmente el Departamento Jurídico de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, ya hicieron un exhaustivo análisis de todos los requisitos que se requiere para presentar un juicio político y este juicio político, al haber sido presentado con mayor número de firmas Ya. y obviamente también mis ex compañeros de bancada retiraron sus firmas de este juicio, no hicieron ningún daño al debido procedimiento y por tal motivo este juicio cumple los requisitos con 35 firmas de respaldo, querido Nelson. Pero Yajaira, una preguntita. Los anteriores se archiva, pero esto no logran las firmas cuando se retiran algunas firmas o ya con las firmas incluidas tampoco alcanzaban. No, al momento en que se retiraron las firmas, que es también una potestad individual de cada servidor legislativo, pues los asambleístas retiraron sus firmas, incluido retiraron del mío, pero quienes presentaron los anteriores juicios, querido Nelson, no presentaron con mayor número de firmas como para tener Ok. un respaldo en caso de que pasara esto. Yo presenté con más firmas porque siempre pasa lo mismo, siempre hay legisladores que ya no vienen en el periodo siguiente, hay otros que regresan pero retiran sus firmas. Entonces, como algunos legisladores de los anteriores, del anterior proceso del 2021 ya no son legisladores y así, aún así, retiraron sus firmas, esos juicios tuvieron que ser Ya, no archivados. es como. Sí, sí, así. Pero hay la posibilidad de volverlos a presentar, ¿no? No Claro, es claro. que de tener el requisito para ser presentados. Cualquier legislador actualmente puede volverlos a presentar. Claro, pero a partir de esto es que, por ejemplo, el presidente de la República toma el relato de que la Asamblea va por él, ¿no? Es como, ok, están trabajando ahí, decía el presidente, porque por fin habló y eso es bueno, digo, que hable, por lo menos así entendemos si tiene el afán de cambiar un poco o de pronto sigue con el mismo ritmo el presidente de la República y nos hemos dado cuenta que va con el mismo ritmo, o sea, no es que hay un cambio. Por eso es interesante que al menos el presidente hable, donde vaya, con el periodista que vaya, es lo menos importante porque lo importante es conocer qué tiene que decir. Y salió con un poco de cosas que hasta Cronfle tuvo que salir a desmentirlo. Y una de esas era que ustedes, o sea, que la Asamblea le está haciendo taco, que no le deja trabajar. El mismo discurso de Lazo, el mismo discurso de Lazo. Cuéntenos un poco ustedes que están ahí, si es cierto aquello. O sea, ya Cronfle dijo que no, pero sin embargo me gustaría su opinión y su lectura sobre esta postura de Noboa buscando crear estos conflictos y este enemigo, ¿no? Es como necesito un enemigo, si no, no funciona. Querido Nelson, cuando se acaban los argumentos de peso, se generan justamente este tipo de argucias. Lamentablemente,
para el señor Daniel Noboa me es lamentable el desmentirle de manera pública, porque no es que se ha organizado un grupo en contra de Daniel Noboa. Claro. Sus acciones son tan nefastas para el pueblo ecuatoriano que nosotros también somos ecuatorianos y también estamos en contra de su toma de decisiones y sus mentiras constantes, querido Nelson. Recordemos a un presidente Daniel Noboa decir en campaña que no iba a retirar el subsidio de los combustibles. Llegó a ser presidente y subió el precio de los combustibles por el retiro del subsidio. De la misma manera, dijo que cuando él llegara a estar en el poder, iba a estar cubierto con personas idóneas en sus cargos. Ninguna persona que está junto a él es idónea en el cargo, incluida la señora Gabriela Sommerfield, querido Nelson. No sé, y aquí sí voy a poner dos aristas muy grandes. No sé si la señora Gabriela Sommerfield está actuando de manera deliberada o está actuando bajo la inconstitucionalidad porque no sabe. Su desconocimiento es tan grande que sus acciones ya son inconstitucionales. Cualquiera de las dos es realmente grave. Y no solamente voy a poner el caso de quien yo llevo este juicio político. Recordemos también a la ministra del Ambiente, querido Nelson, querido pueblo ecuatoriano, quien quiere hasta el momento que la Amazonía ecuatoriana se convierta en un país. Y cuando leemos nosotros, los legisladores, los que sí tuvimos clases de geografía, el decirles, disculpe, es una región del país, su disculpa es, perdón, es que yo hago proyectos. Discúlpame, Nelson, pueblo ecuatoriano. ¿Acaso el pueblo ecuatoriano se merece personas incapaces? ¿Acaso el pueblo ecuatoriano, nuestra nación, se merece personas que no están capacitadas para el cargo? Y aquí es muy fácil, querido Nelson. Cualquier servidor público que incumpla la constitución del Estado y las leyes que reglamenten su gestión, incumple funciones. Puede ser que incluso el mismo presidente, como tú acabas de decir, al poco tiempo sale a dar palabras al pueblo ecuatoriano y no palabras de aliento y no palabras de gestión, porque hasta el momento no inauguramos ninguna obra, ojo. Lo único que sale es a lanzar lodo con ventilador y utiliza la vieja confiable. La culpa es de Correa y la culpa es Claro. de los correístas. Eso es lo que escuchamos eventualmente hace poco y pues el discurso de que era el nuevo Ecuador se le vino abajo porque realmente, de hecho incluso creo que si alguien vio en él la opción era porque al principio se veía que no iba a pelearse con nadie, de hecho dijo no voy a perseguir a nadie y pues luego ahora ya se corona como el rey anticorreísta definitivamente el presidente Noboa, pero bueno, la gente que le dio el voto sabrá analizar este tipo de cuestiones. Lo de Sommerfeld, lo de la canciller Sommerfeld, ¿cuáles son los argumentos, Yajaira, sobre lo de México, el tema de México, y qué otros ingredientes más pues sostienen el juicio político hacia ella? Pueblo ecuatoriano, Nelson querido, son tres causales. Ya. Tres causales con fundamento de prueba de descargo, tanto audiovisual, testimonial y documental. La primera es la invasión a la embajada mexicana. Ya. La segunda causal es el incumplimiento al reglamento internacional y a la norma de conducta del derecho internacional en cuanto al asilo político. Y la tercera causal es acerca del impasse, el desconocimiento y el incumplimiento de la norma de conducta con la cooperación militar que teníamos desde el 2008 con el hermano país de Rusia. Ok. Esas tres causales son quienes sostienen este juicio político y obviamente la reglamentación internacional de la norma de conducta del derecho y del convenio que rige a nuestro país, incluso bajo constitución, ha hecho que el incumplimiento de funciones de la señora Gabriela Sommerfield sea incluso amparado por los países hermanos. Yajaira, ¿hay votos? Porque al final del camino todo se queda en votos, bueno, obviamente luego de ver el sustento. Creo que ningún asambleísta con un sustento claro sobre el juicio, escuchando también su defensa, porque creo que la canciller va a ir, tomará su decisión. El gobierno dice, bueno, siempre yo he visto una actitud bastante
muy desaguada del gobierno. Dice que no hay votos, que dirán lo que sea, pero no hay votos. ¿Cómo ve la jugada, Yajaira? Creo que son 92. Sí, en este caso va a ser el primer juicio político del año con censura y destitución, Ya. Yeah. porque incluso el juicio de ayer hacia el señor Muñoz fue censura. Este juicio político, como la canciller sigue en funciones, es censura y destitución. Yeah. La contundencia de la prueba, más los argumentos testimoniales y obviamente los tratados internacionales que están siendo observados incluso en las cortes internacionales, serán los fundamentos para que los señores y señoras asambleístas de diversas bancadas puedan tomar su análisis. Recordemos que un juicio político no es ninguna cacería de brujas, Claro. ni es un tema personal en contra de nadie. Es la forma más alta de la esfera política de la Asamblea Nacional en un acto de fiscalización de incumplimiento de funciones a cualquier servidor público. Así que obviamente la señora canciller tiene todo su derecho a la defensa a descargar también pruebas que contrapongan las pruebas que yo vaya a colocar en la mesa de fiscalización, pero las defensas tanto de mi parte como la de la señora canciller, brindarán el análisis correspondiente a cada una de las bancadas. Ayer escuchaba al asambleísta Jorge Peñafiel de la bancada de Construye decir algo coherente realmente, que hasta el momento ellos no podrían dar una línea de voto hasta no conocer la profundidad del juicio. Claro. Y es así, estamos recién en los 15 días de presentación de prueba. Después de estos 15 días vendrá ya mi alegato dentro de la comisión y obviamente la presentación de las pruebas para que se vea que esto no es algo visceral, sino algo jurídico, Claro, claro. algo sustentado y que brindará, tengo la certeza que brindaré más de 100 votos, querido Nelson. Claro, porque, y es completamente cierto, porque puede venirse incluso contra el asambleísta, por más que sea de distintas bancadas, que por ejemplo usted sosteniendo todo la prueba, toda la documentación, los videos, todo, te vote en contra, ¿no? Incluso se le puede, o sea, de hecho, no somos tontos y la gente ya hoy por hoy, gracias a la tecnología, se conoce y se entera de eso. ¿Qué pasa si a Noboa se le ocurre simplemente sacarla y para truncar un poco eso? Pues que tome la decisión el presidente Daniel Noboa, está dentro de sus facultades. Si la quiere expulsar de la Cancillería, pues que lo haga. Tendríamos la censura, La censura, que la claro. censura Ya no es destitución. una duración de 2 años, pero mucho más allá de la duración de los 2 años, también es una etiqueta que se pone a los servidores Claro, claro. públicos que no han cumplido su gestión. Ejemplo, el señor Patricio Carrillo en este 2025 se le acaba su censura, pero el pueblo ecuatoriano sabe y conoce la figura del señor Patricio Carrillo y por los casos que no solamente fueron imputados por mi persona dentro del Parlamento ecuatoriano, sino también de los casos e investigaciones de delitos de lesa humanidad que aún persisten en la Fiscalía General del Estado. Espero, querido Nelson, que la señora Diana Salazar pueda ver esta valiosa entrevista y que sepa que también, aparte de purga, metástasis y la resurrección de la purga, nosotros como ecuatorianos también queremos procesos de fiscalización en cuanto a casos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, de violación hacia nuestras mujeres y el alto índice de femicidio. También son casos que nosotros ameritamos verdad, justicia y reparación. En ese punto la Fiscalía sinceramente sí queda muy corto porque, bueno, siempre vemos el problema político y todo eso, pero miren cómo, Yajaira, hablando de eso, hay como una especie de temor de investigar a fondo el tema que tiene que ver con los militares, la policía. Está el caso de Aidita, que afortunadamente sé que ya está en la Asamblea, porque por parte del gobierno, cero. Por parte de la Fiscalía, bueno, haciendo lo que le procede, pero no con la vehemencia que es como, por ejemplo, cuando hablamos de Glass o de alguna cosa de ustedes. Un crimen horrendo, terrible, que se hace dentro de la institución militar y que se callan por completo. Ese es un tema muy cierto. Querido Nelson, pueblo ecuatoriano, fui estudiante de medicina, lamentablemente no concluí esta valiosa profesión, pero lo que sí tengo entendido
es que si ya tienen los fluidos que tiene o que tenía el cadáver, que han sacado fluidos y muestras de los militares, esto es igual que una suma. Uno más uno es dos. Si ya tienen ambas muestras de fluidos, tenemos aquí un sistema de operación de gestión de análisis de ADN. Comparemos los ADN y saquemos la muestra de quién es el verdadero culpable. Recordemos que en autopsia dice que el cadáver tenía un fluido blanquecino en la parte íntima de la niña. Entonces, saquen de ahí la muestra y tenemos el nombre de quién fue el perpetuador. Pero para una persecución política, la fiscalía se activa. Pero para dar reparación, para dar sustento jurídico y verdad a una familia que lo único que quiere es saber la verdad, no se activa. ¿Y qué es lo que hacen? Echar la culpa a terceros y no asumir las responsabilidades. Y eso lamentablemente está pasando en todo lugar, Así querido es. Nelson. Lenin Moreno no hizo nada, la culpa es de Correa, se pasó todo su periodo con la culpa es de Correa y no hizo nada. Llegó el señor Guillermo Lasso con su mafia albanesa, desmantelaron el país, su vieja confiable, la culpa es de Correa. Llegó el señor Daniel Noboa, no ha inaugurado ni un poste, querido Nelson, y la muletilla que se utiliza, la culpa es de Correa. Ahora Fiscalía no fiscaliza, no investiga casos de octubre de 2019, junio de 2022, las muertes atroces y vulnerantes que tenemos día a día, los asesinatos a nuestros microcomerciantes, los bombazos, los decapitados, los niños y personas que están desapareciendo día a día. Estamos con 8 desapariciones por día, querido Nelson. El caso de la niña Idita, el tema de las niñas que son violentadas de manera sexual a nivel nacional. No olvidemos tampoco la muerte atroz del cabo de la policía a manos de un mayor de la policía. Hasta el día de hoy no sale No nada a sabe la nada, luz. no sale. Sí, es increíble y luego escuchar a la señora Palencia decir nadie puede venir a mancillar el honor de la policía, que no estamos en contra, que yo creo y de verdad, y siempre saca muy buena calificación la policía, el ejército, pero ponernos una venda y no darse cuenta que hay que hacer un análisis más profundo es preocupante, pero al menos sé que en la asamblea se está investigando, que los militares están siendo investigados y que ojalá, y por eso es lo bueno de la asamblea, ¿no? A pesar que los critican y toda la vaina, pero es lo bueno. Imagínense si no existiera la asamblea con asambleístas como ustedes, que al menos estén ahí, oiga, esto sería una dictadura pero brutal, una dictadura legal. Yajaira, antes de terminar, no quiero irme sin que me cuente cómo está el tema de Jorge Glass. Sé que han negado otra vez el pedido de habeas corpus. ¿Cómo está el proceso? Actualícenos un poco esta situación. Primero, querido Nelson, el caso del ex vicepresidente Jorge Glass está siendo analizado en las cortes internacionales debido también al proceso de allanamiento a la embajada mexicana, que ningún país aplaude esta gestión por parte del Ecuador, ni siquiera Estados Unidos está a favor del allanamiento que se hizo en la embajada mexicana. De la misma manera, el tema del asilo y la norma de conducta del derecho internacional, que en manos del señor Daniel Noboa, en manos de la canciller Sommerfield y en manos de la señora Palencia, pues fueron vulnerados. Actualmente se han presentado ya 2 habeas corpus. El primero era sobre la incidencia del allanamiento a la embajada y el día de ayer se sustentó en una audiencia de habeas corpus por el tema de la salud del ex vicepresidente Jorge Glass. No es desconocido por nadie que todas las cárceles a nivel nacional están padeciendo una emergencia en donde no hay alimentación, no hay sustento de salud del Ministerio de Salud Pública, no hay un proceso de limpieza de las cárceles, hay ratas, estamos con una emergencia también en las cárceles de Guayas de algunas enfermedades catastróficas que están conllevando a la muerte a quienes están dentro de las cárceles. Y obviamente que todo este paraguas también golpea al ex vicepresidente Jorge Glass, quien incluso tiene algunas enfermedades catastróficas que no están siendo atendidas, que no permiten tampoco que ningún otro médico vaya y cumpla la función del Ministerio de Salud Pública, ni tampoco permiten que la medicación
que no hay aquí en el país por parte de su familia sea entregada a la Claro. cárcel para que la puedan colocar. Todas esas cosas se pudo exponer el día de ayer, aparte de el deplorable y caótico sistema de psicología que manejan todos los PPLs a nivel nacional y lamentablemente nuestro ex vicepresidente Jorge Glass ha pasado mucho tiempo en la cárcel injustamente. Ya acaba de caerse el caso Odebrecht en las Así Cortes es, de en Brasil, Brasil. dándole el dictamen de inocencia absoluta al ex vicepresidente Jorge Glass. Acá, lamentablemente, la fiscalía no toma ni siquiera eco, ni siquiera repite un proceso parecido de investigación a Brasil. Lamentablemente el día de ayer también se negó Otra vez, un sí. habeas corpus por salud en donde no se pedía, querido Nelson, y aquí quiero que el pueblo ecuatoriano sepa, no se pedía la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, se pedía casa por cárcel Ujú, porque su estado de salud realmente es catastrófico. ujú. Aún así, se han inventado algunas argucias e investigaciones desde el 2017 que tienen que cumplirlas. Aún no terminan sus investigaciones. Van más de 4 años, querido Nelson, y una investigación previa dura 30 días, máximo Increíble. 2 años, y Máximo ahora 2 años, están más así de es. 4. Entonces, se saltan incluso la norma del Código Integral Penal. Ujú, Seguiremos insistiendo. Además, que el día de hoy yo te había compartido ujú. un pronunciamiento que hemos hecho los legisladores que hemos ido a fiscalizar la cárcel de La Roca de manera presencial, y obviamente hemos hecho este llamado de atención a el prestigioso medio de comunicación El Mundo, en donde hacen eco de las declaraciones viscerales del presidente Daniel Noboa sin una contrastación de prueba y de evidencia, diciendo que el ex vicepresidente Jorge Glass no está enfermo, Ah, ok. que no le ha mordido ningún roedor, que él está en perfecta condición y que incluso se ha hecho trasplante de cabello, querido Nelson. Eso es un poquito absurdo. Ni siquiera permiten, con eso es básico el ejemplo, ni siquiera permiten que los abogados del ex vicepresidente Jorge Glass puedan ingresar a la cárcel a hacer su trabajo y van a permitir que ingresen a hacerle chequeos y implantes de cabello. O Ese es sea, un procedimiento de un día entero. es descabellado, es miserable este tipo de comentarios, así que los legisladores hemos hecho ya nuestro pronunciamiento y hemos pedido al periódico El Mundo que por favor se retracte y que haga una investigación realmente periodística y no un eco de una persona caprichosa, de una persona insensata que al momento lo único que quiere es llenar sus vacíos emocionales con el sufrimiento de todos y de todas. Claro, y es también como para seguir anclando este discurso anticorreísta, ¿no? Es como para decir, ve, ahí está, si el señor está súper bien, está sano, está haciendo trasplante, eso, y le digo porque yo me hice un procedimiento y eso es todo el día. Eso es todo el día. El procedimiento dura 8 horas, 9 horas y tiene que ser en un lugar adecuado. Es una operación. Entonces es absurdo, pero buscan anclar. Ya era una preguntita. De chiste en chiste, Jorge Glass ya no va a terminar cumpliendo su condena, porque eran como 8 años y yo creo que creo que van 6. No sé, no tengo bien el número. ¿Qué va a pasar? Y le consulto. Cuando ya se cumplan los 8, ¿tendrá que salir o van a inventarse alguna cosa para seguirlo metiendo en la casa? Querido Nelson, pueblo ecuatoriano, las argucias, el nivel de miseria humana que está tanto en el gobierno central como en la Fiscalía General del Estado es tan alto que la insensatez se ha vuelto ya una norma de conducta. Recordemos el influjo psíquico construido, pero no sustentado desde el Código Integral Penal. Esa figura ni siquiera existe. Ahora recordemos que cualquier cosa se hace para una investigación. Ya salieron los audios en donde se evidencia el caso Metástasis, que incluso el Banco del Pacífico ha sido quien ha patrocinado económicamente a la señora Mayra Así Salazar. se dice aparentemente, sí. Estamos viendo, escuchando también el día de ayer en el juicio político del señor Muñoz, Terán y Barreno, que la señora Diana Salazar llama, escribe, presiona
para que se dictaminen sentencias, para que se haga lo que ella quiere. Y hay una parte fundamental que el señor Terán anunció dentro de la Comisión de Fiscalización. Las pruebas que tienen los jueces no es porque el juez ha recabado esas pruebas, es porque le llega desde Fiscalía Claro. solo las pruebas que Fiscalía quiere que se tome en cuenta. Y eso es una vulneración al debido proceso de defensa de Claro. quien es imputado, querido Nelson. Ujú. Así que se vayan a estar inventando un sinnúmero de cosas, yo creo que sí. La insensatez y la cara dura no se les va a acabar nunca, pero también confío en la prudencia, en la histórica forma de lucha que tiene el pueblo ecuatoriano de ya no dejarse ver la cara. Ya Ujú. pasamos de amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo, ya pasamos a Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, ahora se nos han acabado las canciones para elegir a nuestros mandatarios y lo único que nos queda es elegir con corazón, con amor de patria, Ojalá que con, así sea. Que con así ese sea. sentimiento de saber que esta es nuestra tierra y que nadie nos puede arrebatar ni la libertad, ni la inocencia, ni mucho menos lo que se llama pueblo ecuatoriano. Así que, querido Nelson, esperemos a que la prudencia, la sensatez y la coherencia sean parte de la esfera política y pública. Que así sea. Gracias, Yajaira, por siempre estar con nosotros para tener más claridad de todas las cosas que pasan. Ojalá que ocurra y ojalá que también el gobierno sepa que mientras están desviando esta información con cosas, con show, con humo, hay un mundo entero que no lo atiende, ¿no? Y el pueblo se da cuenta, siente, sabe que ya lo que hacen, por ejemplo, con el señor Glass es saña, alevosía, premeditación y que eso no le ha cambiado la vida absolutamente a nadie del pueblo, que le ha destruido la vida a él, pero que eso no quiere decir que con lo que hace el gobierno la mayoría está contento, está feliz. Gracias, Yajaira. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Igualmente, un fuerte abrazo, Nelson.